Ya está con nosotros y le agradezco muchísimo al senador Cruz Pérez Cuéllar, miembro de la Comisión de Comunicaciones y del al Senado de la República. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Cruz. Muy buenas noches, Víctor. Como siempre, es un gusto saludarte y obviamente pues saludar a toda la gente que te sigue. Muchas gracias. Oye, Cruz, hay varios aspectos que nos llaman la atención, sobre todo las reformas al Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué es lo que se busca precisamente con ese tipo de reformas? Bueno, ahorita sobre todo hay una gran controversia respecto de mantener o no mantenerla como un organismo autónomo. Yo creo, o soy de los que piensan que debe de conservarse por las facultades que tiene. Uh -huh. Y pues hay mucha polémica sobre todo esto que se habla de los organismos autónomos. Yo sí creo que hay muchos organismos que deben de revisarse, pero sí hay dos o tres que debemos de conservar. El caso del IFETEL es uno de ellos. Y recientemente, bueno, tuvimos esta eh, reunión de Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y Radio, Televisión y Cinematografía, que tengo el honor de presidir, en donde en comisiones falta ver qué dice el Pleno, pero prácticamente todos rechazamos la propuesta que envió el Ejecutivo de dos comisionadas y que ha generado, pues obviamente, mucha polémica y se ha comentado mucho este tema. Ahora bien, la autonomía es crearle toda una protección precisamente al IFT para que pueda tomar decisiones estrictamente técnicas alejadas de la política. Así es. Y yo creo, honestamente, que el presidente está valorando esto, porque esta propuesta que nos llegó venía precisamente del Ejecutivo. Es decir, eh, a pesar de lo que ha expresado, el Ejecutivo ha cumplido con la ley y nos ha enviado su propuesta. Ahora, en comisiones no la aceptamos. Se consideró por la mayoría de las senadoras y los senadores de todos los grupos parlamentarios, casi, salvo el PES, que sí votó a favor. Todos los demás nos pareció que las comisionadas, las aspirantes, perdón, a comisionadas, que merecen todo nuestro respeto, no quisieron optar por tratar temas complicados, ¿no? Había una pregunta que me llamó mucho la atención del senador Galarza que decía, a ver, si en el tema de telefonía, en el tema de la neutralidad de la red, una compañía me ofrece usar, no sé, WhatsApp gratis, pero si yo no quiero usar WhatsApp y quiero usar Telegram, sí me cobra, entonces ahí ya hay una especie de disparidad en el trato, ¿no? Y no entraron, no quisieron entrar a temas complejos. Y yo creo que eso provocó que la mayoría decidiera no darles el visto bueno. Hay algo que me parece muy importante y es sobre las nuevas tecnologías. O sea, estamos hablando del G5 y esto nos va a llevar a una transformación tecnológica impresionante. ¿Qué es lo que podemos hacer para ir poco a poco estableciendo reglas claras para el funcionamiento del G5? Bueno, tener un IFETEL fuerte que no tenga compromisos con ninguna compañía, es decir, que respeten el tema de que es un asunto de interés público y que se ponga el interés público por encima de cualquier interés privado. No es un tema sencillo, es un tema bien complejo y cada día va a ser más, como bien lo dices tú, porque está avanzando muchísimo la tecnología, el uso del Internet, y si a eso le agregamos todo lo que está implicando la pandemia, entonces el papel del IFETEL va a ser fundamental en todos estos temas, en este particularmente, y creo que por eso el Senado tuvo esta decisión pues de poner un alto a estos nombramientos y vamos a ver qué sigue ahora con las nuevas propuestas que mande el Ejecutivo. Y las redes sociales, Bueno, ahí en el tema de las redes, híjole, ese es un tema muy polémico. Primero, el tema este de lo que ya platicaba, la neutralidad de la red, es decir, cómo quienes proporcionan el servicio, por ejemplo, de telefonía y de Internet, deben de ser neutrales en el tema de las diversas aplicaciones y todo lo que uno puede usar por esta vía. Por otro lado está la iniciativa del senador Monreal, que se detuvo y que se está dialogando, pero en la que yo la veo honestamente como una buena herramienta para defender la libertad de expresión. Yo creo que no debe haber entes tan poderosos, ni públicos ni privados,
que ahoguen la libertad de expresión de las personas o de las instituciones. Y es un tema que sí tenemos que discutir. Es decir, de repente ellos tienen más poder que el Estado mexicano. Europa ya lo está revisando, Estados Unidos lo está revisando, y afecta no solamente el tema de las redes como Facebook, Twitter, las más famosas, en el tema, por ejemplo, también del cine. Es un tema, la gran influencia que tienen, por ejemplo, todas estas, ¿cómo se llaman? Aplicaciones que se usan ahora a nivel mundial, que pueden influir inclusive ya en lo que piensa la ciudadanía, y la otra, pues son una competencia muy desequilibrada frente, por ejemplo, a los que producen cine en México. Entonces hay todo un reto en todas estas materias al que tenemos que entrar, ¿no? Ahora bien, esto sería a través de las mismas autoridades que puedan autorizar o convertirse en censores, o cuál sería el mecanismo. Yo creo que es al revés, es que no se conviertan las redes en sensores de los ciudadanos. Es decir, mientras un ciudadano no esté llamando, obviamente si, perdón ahí pero primero, si un ciudadano está llamando a una autoridad a cometer delitos o a ser intolerantes en materia de religión o de derechos o de meterse contra las minorías, yo creo que ahí todos, el Estado, las empresas privadas, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, no importa, el sector público, el sector privado, debemos de cerrar filas y no permitir que se dé esto. Pero tampoco llegar al extremo que ninguna entidad de interés público, pero también ninguna de interés privado, pase por encima del derecho que tienen los ciudadanos de expresarse. Que de repente digan, no, te cancelo tu cuenta porque fijaste una posición que no me gusta a mí, red social. Entonces, yo sí creo que tenemos que entrar a regularlo. Me parece muy sensato que el senador Monreal detuviera su iniciativa porque es un tema muy complejo. Y es más, yo me atrevería a agregar que sería bueno discutirla después del 6 de junio. Luego se quiso utilizar o decir, no, es que Morena quiere regular las redes porque ahí vienen las elecciones del 6 de junio. No, bueno, yo diría, mi opinión sería que discutámoslo, pero sí tenemos que enfrentar este tema, discutirlo, debatirlo, para que no haya pues entidades tan poderosas que ahoguen a los ciudadanos, no importa si son públicas o privadas. Ahora bien, en lo que son los medios electrónicos tradicionales, radio y televisión, ¿cuáles son qué es lo que trae estas reformas? Bueno, en eso ahorita apenas se aprobó el fin de año pasado una reforma que trata de ser un poco más amable en el tema, por ejemplo, del pago de concesiones, que ya buscamos, está pendiente en diputados, pero buscamos que no sean, se les pedía que se pagaran 20 años de un trancazo. Algunos lo hicieron, y habrá que reconocerlo, pero también yo creo que la radio y la televisión están enfrentando hoy retos mucho mayores que los que enfrentaban antes. Y lo que buscó esta reforma que aprobamos en el Senado es ser un poco más amables. La radio y la televisión mexicana, la población abierta, yo creo que son, por los estudios, por lo que he platicado yo con la propia Cámara, quienes pagan más impuestos en el mundo. No solamente tienen que pagar el impuesto sobre la renta, todos los impuestos que hay que pagar, aparte pagan en especie, con tiempo aire. Entiendo que es una concesión del Estado, que el espectro es del país, pero aún así hay que reconocer que están pagando mucho más impuestos que otras empresas y enfrentando ya una competencia de un mundo que está cambiando. Entonces ahí tratamos nosotros de hacer algunas pequeñas adecuaciones, platicamos con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, que hagan un poco más amable el tema para la radio y la televisión. Pues Cruz, de verdad, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche y espero que pases un excelente, pues ya fin de semana, casi. Gracias, Víctor. El agradecido soy yo. Me da siempre mucho gusto saludarte y ya sabes que aquí estamos a la orden. Cámara Leres, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un El abrazo. senador Cruz Pérez Cuellar, senador de la República del Estado de Chihuahua. Vamos a una breve pausa y regresamos. Oye, pues Cruz, te agradezco mucho, mano. Esto lo voy a pasar también para mi programa de radio. Ahora, ¿cuándo sale? Voy a ajustarlo nada más para ver. Yo creo que te avisa mi encargada de invitados
te va a mandar los datos, todo de cuándo lo voy a sacar, pero seguramente es porque no quiero empapelarlo o empalmarlo con el de ADN, el de ADN 40, aunque los voy a utilizar para los dos, ¿sí? Entonces yo quiero ver, ahorita nada más voy a ponerme de acuerdo también con la producción de ADN para que no, te digo, no estemos empalmados, porque si no se ve muy feo, ¿no? ¿Sale? Gracias, Víctor, un abrazote. Otro para ti, doble, cuídate mucho. Igualmente. Y pronto hablaremos, mano, porque Órale. fue muy interesante lo que pasó allá, mano. Sí, hombre, ya ni me diga, pero platicamos. Sí, Un abrazote. cuídate, mano, suerte. Bye. Bueno, muchachos, muchas gracias. Les agradezco, Shirley, perdón, y Daniel. Sí, muchas gracias. Todo en Mañana orden. les mando temprano las ¿Sí? entradas y salidas. Si es que puedo ahorita, se las hago llegar de una vez. Va, ¿Sí? ok, Va que va. excelente. Hasta luego, buen día. Gracias. Gracias, buena tarde. Bye.